Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las personas suelen tener ideas erróneas sobre su vida interior. ¿Alguna vez le has gritado a tu pareja en el calor del momento, solo para disculparte más tarde, diciéndole que estabas estresado por el trabajo? Bueno, aunque puedas pensar que el estrés explica tu comportamiento, lo más probable es que estés equivocado. La verdad es que las personas son mucho menos conscientes de sus emociones internas de lo que creen. Dicho esto, las personas a menudo encuentran justificaciones para sus acciones al analizar más profundamente sus pensamientos y sentimientos. Esta práctica se conoce como introspección, pero, lamentablemente, no funciona muy bien. Tomemos como ejemplo un estudio realizado en 1977 por Richard D. Nisbet y Nancy Bellows. En este experimento, se pidió a los participantes que calificaran a una hipotética solicitante de empleo llamada Jill en función de características como la flexibilidad y la simpatía. Cada participante recibió un archivo con información sobre Jill, con algunos archivos que indicaban que había tenido un accidente automovilístico recientemente. Sorprendentemente, los experimentadores descubrieron que el conocimiento del accidente automovilístico no tuvo un efecto significativo en las puntuaciones promedio de simpatía otorgadas a Jill por los participantes. Sin embargo, cuando posteriormente se les preguntó a los participantes sobre los factores en los que basaban sus puntuaciones de simpatía, es decir, cuando se les pidió que fueran introspectivos, mencionaron el accidente automovilístico como una de las razones por las que Jill les pareció agradable. El hecho de que esta autoevaluación no coincida con los datos estadísticos demuestra que la introspección puede llevarnos a conclusiones erróneas sobre nuestro comportamiento. Más allá de eso, las personas simplemente no son muy buenas para recordar cosas. Cuando tenemos un recuerdo, no nos limitamos a reproducir un evento pasado, sino que lo transformamos en función de nuestras creencias actuales. Un estudio realizado por Kathy McFarland, Michael Ross y Nancy de Courville en 1993 ofrece un buen ejemplo de ello. Las participantes en este experimento escribieron informes diarios sobre sus ciclos menstruales. Luego, cuando 2 semanas después se les pidió que recordaran cómo se habían sentido, describieron consistentemente que habían sentido más dolor, y que habían sufrido más emociones negativas de las que realmente tenían. ¿Por qué? La mayoría de la gente cree que la menstruación es un proceso doloroso, o al menos se supone que lo es, y las participantes aquí no fueron la excepción. Sostener esta creencia llevó a las participantes a añadir retrospectivamente más dolor a sus recuerdos de la menstruación. El altruismo y el amor existen. Está claro que a los humanos se les puede obligar a hacer cosas horribles, pero no hay nada que salve a la especie humana. Cuando le das a una persona sin hogar un poco de dinero de sobra, ¿estás actuando de manera altruista o simplemente quieres sentirte mejor contigo mismo? Bueno, puedes estar seguro de que el altruismo existe. Pensemos en el estudio de 1988 de C. Daniel Batson y otros, en el que se instruyó a los participantes a escuchar con empatía una grabación de una mujer llamada Katie relatando las dificultades de su vida. Después, tuvieron la opción de comprometerse a ayudarla durante un número determinado de horas. Para algunas personas, la hoja de inscripción mostraba que otras personas ya habían prometido su tiempo, pero a pesar de esta oportunidad como excusa, hasta el 60% de los participantes se inscribieron para ayudar. Solo querían ayudar a alguien, incluso si sabían que alguien más lo haría si no lo hacían. En este sentido, estaban genuinamente preocupados por Katie y actuaban de manera altruista. Por lo tanto, el altruismo es real, pero queda una pregunta apremiante sobre la naturaleza humana: ¿qué es el amor? Bueno, los experimentos han apuntado a una posible definición. Estos estudios sugieren que, cuando amas a alguien, lo haces parte de tu sentido de identidad. En otras palabras, sus luchas se convierten en tus luchas, y su alegría se convierte en la tuya. Arthur Aron y otros pusieron a prueba esta teoría en 1991 en un laboratorio de psicología social. Su experimento pidió a los participantes que clasificaran una serie de descripciones en una de 2 categorías: yo o no yo.
Cuando se les pidió que clasificaran algo que era cierto para su cónyuge pero no para ellos, como crecí en Baltimore, dudaron antes de ponerlo en la categoría de no yo. ¿Por qué dudaron? Los experimentadores argumentaron que esto se debía a que los participantes asociaron la descripción personal de su cónyuge con la suya propia, es decir, vieron a sus cónyuges y sus experiencias como parte de sí mismos. Valoramos las cosas por las que nos hemos sacrificado, y las que se presentan de manera favorable. Tomamos innumerables decisiones todos los días, desde cómo pasar nuestro tiempo libre hasta qué comer para cenar. Pero, ¿qué procesos psicológicos influyen en estas decisiones? Bueno, tendemos a valorar más las cosas si hemos invertido mucho para conseguirlas, incluso si en realidad no son muy buenas. Elliot Aronson y Jackson Mills lo muestran en un estudio de 1951, se obligó a los participantes a soportar una iniciación embarazosa leyendo un pasaje lascivo en voz alta a un experimentador, como medio de entrar en un grupo de discusión sexual ficticio. Una vez que estos participantes superaron esta prueba, se les permitió escuchar una sesión grupal que los experimentadores hicieron intencionalmente aburrida. La recompensa que recibieron estos participantes no estuvo a la altura de sus expectativas dado su sacrificio inicial, por lo que simplemente se convencieron de que la recompensa era mejor de lo que era, sobrevalorando la sesión en comparación con aquellos que no habían pasado por la iniciación. La cuestión aquí es que valorar las cosas en función del sacrificio necesario para lograrlas tiende a producir malas decisiones. Más específicamente, hace que nos resulte más difícil reducir nuestras pérdidas. Imagínese un gobierno que ya ha gastado $1.000 millones en un proyecto de presa de $2.000 millones. En este punto de la construcción, los ingenieros se dan cuenta de que el proyecto va a ser increíblemente ineficiente una vez terminado y sugieren que se abandone. Sin embargo, el gobierno ya ha invertido tanto dinero en ello que sigue adelante, y termina con una presa cuya gestión cuesta más dinero del que se produce. Pero lo más interesante es que las decisiones que tomamos en primer lugar son producto de la forma en que se presentan nuestras opciones. Pensemos en el estudio de 1999 de Alexander Rodman et al., en el que los participantes leyeron uno de los dos folletos sobre un enjuague bucal. Un folleto tenía un lenguaje positivo, como el enjuague bucal ayuda a combatir la placa, mientras que el otro tenía una redacción negativa, como no usar el enjuague bucal provoca la acumulación de placa. Ambos dijeron básicamente lo mismo, pero el 67% de los que leyeron el positivo pidieron una muestra gratuita, en comparación con solo el 47% de los que leyeron el negativo. Los factores situacionales a menudo afectan nuestro comportamiento más que los rasgos de nuestro carácter. ¿Se describiría a sí mismo como siempre dispuesto a ayudar a un prójimo necesitado? Bueno, si respondiste que sí, la verdad podría no estar tan clara. Al final, incluso los más piadosos o compasivos de entre nosotros ignorarán el sufrimiento cuando tengan prisa. Un buen ejemplo es un estudio realizado en 1973 por John Darley y Daniel Batson, en el que se pidió a los estudiantes de teología que hicieran una breve presentación en un edificio adyacente. A algunos se les dijo que se tomaran su tiempo, mientras que a otros se les dijo que ya se les estaba haciendo tarde. Al entrar en la habitación del edificio de al lado, todos se encontraron con un actor que fingió necesitar ayuda. De los que no tenían prisa, el 63% se detuvo para ayudar al actor, en comparación con solo el 10% de los que se apresuraron, independientemente de cómo describieran su propia religiosidad. Otro factor aquí es que las personas tienden a olvidar que las situaciones también afectan a los demás. Pensemos en un estudio realizado en 1967 por Edward Jones y Victor Harris, que descubrió que las personas generalmente explican su propio comportamiento en términos de circunstancias situacionales, pero el de los demás en términos de carácter. Por ejemplo, podrías decir, no llamé porque tuve 3 reuniones, pero también puedes decir no llamó porque es olvidadizo. Por esta razón, es importante recordar los muchos desafíos a los que nos enfrentamos todos los días. Y a veces, la situación en la que se encuentra una persona simplemente exige actuar en contra de sus intenciones. Por ejemplo, podrías intentar bloquear el ruido de la fiesta de tu vecino cuando esto te impida conciliar el sueño.
Si estás estresado, no tendrás la fuerza de voluntad necesaria para eliminar el ruido de tu mente, lo que hará que pienses más en ello, y hará que el sonido parezca más fuerte. En tales situaciones, en realidad tiene sentido hacer lo opuesto a lo que uno quiere hacer, bueno, al menos según un estudio realizado por Matthew Ansfield y otros, en 1996. En este experimento, los participantes que escuchaban música a alto volumen se dormían más rápido, cuando hacían un esfuerzo consciente por mantenerse despiertos. Nuestros procesos mentales hacen que juzguemos mal ciertas situaciones. Todos los días nos encontramos con situaciones nuevas y extrañas. Entonces, ¿cómo afrontamos estos encuentros? ¿Funcionan nuestras estrategias? Al principio, siempre tomamos las cosas al pie de la letra. Según un estudio realizado en 1993 por Daniel Gilbert et al., aceptamos todo lo que vemos y solo más tarde volvemos a cuestionar su exactitud. Es en este punto cuando decidimos si debemos seguir aceptándolo o cambiar de opinión. Para demostrarlo, en el estudio anterior, los participantes leyeron declaraciones verdaderas y falsas sobre un acusado en juicio, y luego les pidieron que sugirieran una sentencia de cárcel. A algunos de los participantes se les encomendó la tarea de realizar operaciones aritméticas simultáneamente, lo que significaba que no tenían tiempo de volver a las afirmaciones falsas que habían leído, y decidir si confiaban en ellas o no. Como resultado, cuando las declaraciones falsas incriminaron al acusado, sugirieron sentencias que eran, en promedio, 11 años más largas que las de los participantes que no estaban haciendo aritmética. Otra forma en que nuestras mentes pueden llevarnos por mal camino es interpretando falsamente nuevas situaciones basándose únicamente en buenos sentimientos. Tomemos como ejemplo un estudio de 1976 realizado por Fred Ayeroff y Robert Abelson, en el que los participantes se pusieron en parejas. Sin poder ver ni oír a la otra persona, uno de los dos participantes tuvo que adivinar cuál de las 5 cartas estaba seleccionando la otra persona. Este proceso se repitió varias veces. Posteriormente, los adivinadores tuvieron que estimar la frecuencia con la que habían adivinado la selección de cartas de su pareja. Como era de esperar, estimaron que su tasa de éxito rondaba el 26%, lo que no es muy diferente de la pura casualidad. Pero esta es la parte extraña. Un grupo de participantes se reunió con sus compañeros antes del experimento para realizar algunas rondas de práctica. Durante esta sesión, se les permitió hablar entre sí, y decir en voz alta lo que pensaban. Cuando se les pidió a estos adivinos que estimaran su tasa de éxito al adivinar qué carta había seleccionado el otro, informaron que tenían una tasa del 50%. Reunirse previamente y hablar entre ellos mientras hacían el ejercicio había fomentado un grado de intimidad entre los participantes, lo que los experimentadores denominaron buen rollo. Los participantes que sintieron estas buenas vibraciones creían que tenían una conexión telepática con sus compañeros participantes. Aceptamos la ficción como realidad para ayudarnos a lidiar con el mundo que nos rodea. Acabas de aprender cómo las personas suelen juzgar mal las situaciones nuevas, pero, ¿qué otros procesos nos ayudan a afrontar el mundo, para bien o para mal? Para empezar, la gente tiende a engañarse a sí misma haciéndose creer que todo está bien. Imagina que sospechas que tienes una enfermedad grave. Has leído que uno de los síntomas de la enfermedad es la pérdida de apetito, y lo lógico sería acudir al médico cuando se sospecha algo. Sin embargo, como demuestra un estudio realizado por George Quattrone y Amos Tversky en 1980, lo más probable es que tomes una ruta diferente. En lugar de ir al médico, pensará que, si no ha perdido el apetito, no es posible que tenga la enfermedad. Como resultado, inconscientemente te esfuerzas por comer más de lo que quieres, intentando demostrarte que no estás enfermo. Otra forma en que las personas le dan sentido al mundo es mediante la formación de estereotipos de género que les permitan racionalizar los roles sociales. Un estudio realizado en 1990 por Kurt Hoffman y Nancy Hearst presentó 2 razas alienígenas ficticias a los participantes. Los llamaron acmianos y orintios, y dijeron a los participantes que una especie estaba compuesta principalmente por criadores de niños, mientras que la otra se dedicaba principalmente a los negocios y la industria.
Los participantes se apresuraron a describir la especie que se dedica a la crianza de niños como sensible, y la que tiene principalmente tipos de negocios como la más segura de sí misma y asertiva de las dos. Una vez que los participantes conocieron los diferentes roles sociales de estas especies, utilizaron fácilmente la información para inferir sus personalidades. En parte, esto es lo que ocurre con los estereotipos de género en nuestra sociedad. No es ningún secreto que la mayoría de los directores ejecutivos son hombres, y podemos racionalizar esto asumiendo que los hombres son simplemente más asertivos que las mujeres, razón por la cual constituyen la mayoría de los directores ejecutivos. Sin embargo, el estudio sobre la raza extraterrestre apunta a una realidad que es al revés. Creemos que los hombres son asertivos simplemente porque muchos de ellos son directores ejecutivos. La lealtad y la presión del grupo tienen un gran impacto en nuestro comportamiento. ¿Actúas de manera diferente cuando estás solo que cuando estás con otras personas? La mayoría de las personas lo hacen, por eso vemos el mundo a través de los ojos del grupo al que pertenecemos. Consideremos un estudio realizado por Albert Astorf y Hadley Cantrill en 1954. El experimento preguntó a los estudiantes de Princeton y Dartmouth su opinión sobre un reciente y polémico partido de fútbol entre las dos escuelas. De los fanáticos de Princeton, el 90% culpó a Dartmouth por la instigación del juego sucio, mientras que los fanáticos de Dartmouth culparon a Princeton en números comparativamente altos. Dicho esto, es mucho menos probable que las personas se identifiquen con su equipo si éste pierde o si están tratando de proteger su ego. Esto es lo que muestran Robert Cialdini y otros en su serie de estudios de 1976. Uno de estos experimentos comenzó por desinflar el ego de algunos de los participantes diciéndoles que habían obtenido malos resultados en un cuestionario que les habían dado. Luego se les preguntó acerca de un partido deportivo reciente. Se descubrió que estos participantes utilizaban pronombres personales como nosotros, y nos 3 veces menos a menudo cuando describían las derrotas en casa que cuando describían las victorias en casa. Esto demuestra que, cuando las personas se sienten deprimidas, tratan de alejar cualquier afiliación negativa. Sin embargo, algunas presiones grupales son prácticamente ineludibles, como es el caso de las normas sociales, las reglas comúnmente compartidas que definen el comportamiento apropiado. Un ejemplo sencillo de normas sociales es la forma en que las personas tienden a decir por favor y gracias. Estas normas pueden ser muy poderosas, y el estudio de 1955 de Solomon Asch lo demuestra. En este experimento, se preguntó a los participantes cuál de las 3 líneas de una sola tarjeta coincidía con la línea de otra. Realizaron la tarea con éxito el 99% de las veces. En una segunda parte del experimento, los participantes fueron agrupados en un grupo de actores, que también se hicieron pasar por participantes. Estos actores habían recibido instrucciones de dar la misma respuesta incorrecta cuando se les pedía que combinaran líneas de 2 cartas. En este grupo, los participantes reales dieron respuestas incorrectas entre el 31 y el 37% de las veces. El deseo de adherirse a la norma del grupo les hizo dar respuestas que sabían que estaban equivocadas. Curiosamente, esta cifra se redujo a menos del 10% cuando solo uno de los actores dio las respuestas correctas, lo que demuestra que, si bien las normas son persuasivas, una sola voz disidente puede contribuir en gran medida a romper su hechizo. Los grupos permiten el mal comportamiento de las personas. Está claro que el comportamiento humano es diferente en los grupos, y la presión del grupo puede obligarnos fácilmente a hacer cosas malas. Para empezar, cuantas más personas estemos cerca, menos probabilidades tendremos de ayudar, principalmente porque difundimos la responsabilidad. Si alguien se queda sin aliento en la calle, cuanta más gente pueda ayudar, menos responsable se sentirá cada uno de ellos. Este hecho se demostró en el estudio de 1968 de John Darley y Viv Latané, en el que los participantes se sentaron solos en una habitación y escucharon una grabación de alguien que tenía una convulsión. Cuantas más personas creyeran que había en las habitaciones contiguas, era menos probable que detuvieran el experimento y fueran a ofrecer ayuda. Otra forma en que esto surge es a través de la desindividuación.
Este término, que se refiere a perder la identidad en un grupo, hace que las personas sean más propensas a portarse mal. Tomemos como ejemplo el estudio de 1976 de Edward Jenner, que probó hábilmente esta idea en Halloween. En el estudio de Jenner, se colocaron un balde de caramelos y un balde de monedas en los porches de 27 casas de Seattle. Luego, los que pedían truco o trato eran recibidos por un actor que les indicaba que solo se llevaran un caramelo antes de volver a entrar. ¿Crees que los niños siguieron esta regla? Bueno, cuando estaban solos, o cuando el actor los seleccionaba preguntándoles su nombre, la mayoría lo hacían. Pero cuando los niños formaban parte de un grupo anónimo, desobedecían fácilmente y se llevaban más caramelos, monedas o ambos en un 57% de las veces. Por último, cuando se excluye a las personas de los grupos, esto puede llevar a un comportamiento antisocial extremo, e incluso a la violencia. El trágico caso de los estudiantes de Colorado Eric Harris y Dylan Klebold es un ejemplo destacado. El 20 de abril de 1999, se lanzaron a disparar en la escuela secundaria de Columbine, matando a 13 e hiriendo a 24 antes de quitarse la vida. En sus diarios, se descubrió que ambos niños habían sido condenados al ostracismo por sus compañeros. La atracción y el prejuicio están motivados por factores subconscientes. Es bastante obvio que algunas personas nos gustan y otras no nos entusiasman tanto. Pero, ¿por qué es esto? Resulta que a menudo preferimos a ciertas personas solo porque pasamos tiempo con ellas. Este fenómeno se conoce como efecto de exposición. Cuanto más nos exponemos a una persona o cosa, más la disfrutamos. Este concepto fue demostrado por Theodore Mita en su estudio de 1977 sobre los rostros de las personas. Mita obsequió a las parejas participantes con dos imágenes del rostro de la pareja femenina. Una era normal, mientras que la otra estaba invertida. La pareja que aparecía en la foto prefería la imagen invertida porque estaba acostumbrada a verse en el espejo, mientras que su pareja prefería la imagen normal, ya que estaba acostumbrado a verla cara a cara. Más allá de eso, cuando se trata de encontrar personas atractivas, solo se necesita creer que son guapas. Esto se conoce como confirmación conductual, un fenómeno en el que, si crees que alguien tiene una cualidad en particular, te comportarás de una manera que la fomente. En otras palabras, si piensas que alguien es atractivo, serás más cálido y atento con esa persona, lo que aumentará las probabilidades de que responda con calidez y encanto, lo que, a su vez, la hará atractiva para ti. Sin embargo, esto también funciona al revés, al confirmar las opiniones negativas que tenemos sobre las personas. Los prejuicios también son mucho más comunes de lo que la mayoría de la gente está dispuesta a admitir. Tomemos un estudio realizado por John Dovidio y otros en 1997. En este experimento, a los participantes blancos se les mostró brevemente una imagen del rostro de un hombre, ya sea blanco o negro. Luego se les dieron adjetivos que se referían a una persona, como cruel o amable, o a una casa, como con corrientes de aire, y se les pidió que respondieran si describían a un ser humano, o a un edificio. En promedio, los participantes a los que se les había mostrado el rostro de un hombre negro respondían mucho más rápido cuando se les daba un adjetivo negativo, como cruel, que aquellos a los que se les había mostrado el rostro de un hombre blanco. En otras palabras, en sus mentes, hombre negro estaba más asociado con una palabra negativa que hombre blanco. Después del experimento, se pidió a los participantes que completaran 2 cuestionarios con preguntas sobre grupos étnicos. Sus respuestas a la encuesta mostraron que no estaban siendo racistas de forma consciente y que, en general, desconocían sus prejuicios. Se puede influir fácilmente en las personas, a veces incluso para que lleven a cabo actos malvados. A menudo deseamos poder hacer que la gente haga o piense lo que queremos, y existen algunas buenas tácticas para que esto suceda. Para empezar, podemos cambiar las opiniones de las personas haciendo que tomen voluntariamente una acción que contradiga sus puntos de vista. Estas contradicciones entre lo que hacemos y lo que creemos crean una sensación de disonancia cognitiva. Basta con considerar un estudio realizado por Leon Festinger y James M.
Carl Schmitt en 1959. A los participantes de este experimento, justo después de completar un tedioso experimento, se les pidió que le dijeran al siguiente participante si el experimento había sido divertido. Los investigadores idearon una historia elaborada para convencer a los participantes de que transmitir una impresión positiva a los siguientes participantes, que en realidad eran actores, sería de gran ayuda para el estudio. Cuando los primeros participantes mintieron sobre su visión del experimento, experimentaron una disonancia cognitiva cuando decían una cosa, pero experimentaron algo completamente diferente. Para manejar esta disonancia, los participantes simplemente modificaron y mejoraron su creencia original. Más tarde, informaron que, después de todo, el experimento no había sido tan terrible. De esta manera, al lograr que los participantes actuaran voluntariamente en contra de sus propios puntos de vista, los experimentadores los habían cambiado de manera efectiva. Las figuras de autoridad son otro medio de hacer que las personas actúen de manera diferente y, a veces, incluso que realicen actos indescriptibles. Esto es lo que mostró el famoso estudio de Stanley Milgram de 1963. En el estudio de Milgram, un actor con una bata de laboratorio informó falsamente a los participantes de que iban a dar una serie de golpes a un supuesto compañero participante como parte de un estudio sobre la enseñanza y la memoria. La falsa máquina de descarga utilizada para ello tenía una serie de interruptores, cuya salida supuestamente oscilaba entre 30 y 450 voltios, e incluso incluía una opción marcada como 30. Cuando el coparticipante, también actor, respondía incorrectamente a una pregunta, el participante de los controles administraba la descarga y luego aumentaba la tensión. Si dudaban en llevar a cabo la tarea, el actor de la bata blanca los animaba a continuar. Entonces, ¿hasta dónde lo llevaron? Bueno, tras la descarga de 315 voltios, el supuesto coparticipante voló contra la pared antes de quedarse en silencio absoluto. Sin embargo, el 65% de los participantes que estaban detrás de los controles lo hicieron hasta el final, dieron una descarga de 450 voltios e incluso llegaron a utilizar la función 30. Esto solo demuestra hasta qué punto se hunde la gente cuando obedece ciegamente las órdenes.